¿Qué efectos tributarios genera la eliminación del componente inflacionario? Bueno, este también es otro cambio que afecta a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. ¿Por qué? Porque resulta que los artículos 38, 39, 40, 40 raya 1, 41, 81 y el 81 raya 2 hablaban de eso, del componente inflacionario y fueron borrados toditos, todos esos artículos que acabo de mencionar los borraron todos del Estatuto Tributario, quedaron derogados con el artículo 122 de la Ley 1943 de 2018. Y entonces, ¿qué sucedía? Pues que hasta el año grabable de 2018, cuando una persona natural no obligada a llevar contabilidad, ¿sí?, por ejemplo, tenía que enfrentarse a la cedulación, y en la cedulación existía una cédula de rentas de capital, o sea, los intereses. Si los intereses se los había ganado en una entidad financiera de las mencionadas en el artículo 38 del Estatuto Tributario, sobre los intereses podía restar como ingreso no grabado y sin ningún límite, ¿sí?, el valor de lo que correspondiera al componente inflacionario. ¿Qué era el componente inflacionario? Es que el resultado de tomar la inflación del año dividida entre la tasa de captación que ofrecen los bancos. Los bancos te ofrecen intereses anuales como del 6, no se pasan del 7%, entonces que tomas la tasa de inflación del año dividida entre la tasa de captación que te ofrecen los bancos y eso se sacaba un porcentaje cada año. Por ejemplo, el del año grabable 2018 quedó en el decreto, aquí lo tengo apuntado, el 569 de marzo del 2018, y se dijo entonces que por el 2018 el componente inflacionario era el 64.21% de esos intereses que te habías ganado en una entidad financiera. Entonces, si yo me lograba ganar unos 10 milloncitos de pesos porque tengo mucho capital ahorrado en los bancos, yo le podía restar entonces hasta el 64%, por ejemplo, en el 2018. Eso fue en el 2017, el 64% fue en el 2017, y hasta por el año grabable 2018 alcanza a ser usado el componente inflacionario. No sé en ese momento cuánto será el componente inflacionario 2018, pero entonces siempre era como entre un 50 y un 60% ingreso no grabado. Te ayudaba a rebajar la base gravable. Pues entonces, a partir ya de año grabable 2019, donde también se va a tener que seguir usando la cedulación, ya no se van a tener 5 cédulas, sino solo 3. Una de esas 3 es la cédula general. Ahí vas a tener tus intereses. Ya a tus intereses no le vas a poder restar. Si eres una persona natural no obligada a llevar contabilidad, no le vas a poder restar entonces el componente inflacionario. Entonces, técnicamente, tus ingresos por intereses empiezan a quedar sometidos al impuesto de renta. Ya no le puede restar ninguna parte como ingreso no grabado. El que iba a estos intereses ganados en la entidad financiera le va a tocar empezar a hacer aportes a los fondos voluntarios de pensiones para tener por ahí renticas exentas. ¿Sí ven? Ya empezar a buscar otro tipo de destinación de sus dineros para convertirlos en un ingreso que le dé lugar a rentas exentas y poder rebajar un poquito más esa cédula general que es la que va a empezar a manejar a partir del año grabable, pero se eliminó ese ingreso no grabado que era el componente inflacionario. Y el artículo 81 raya 2, que también fueron modificados, derogados, ellos hablaban de que cuando usted incurriera como persona natural no obligada a llevar contabilidad, cuando incurriera en costos o gastos por intereses, pues una parte de esos intereses era no deducible, la parte que correspondiera al componente inflacionario. ¿Y cómo la calculaban? Tasa de inflación del año dividida entre tasa de colocación de los préstamos. Los bancos nos prestan es al 28% anual casi siempre. Entonces, así se calculaba el componente inflacionario de los costos o gastos por intereses. Esa parte también que borrar. Entonces ahí sí se van a empezar a beneficiar las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Por ejemplo, un agricultor que toma un préstamo bancario y paga los intereses. Esos intereses ya no tienen ese límite del componente inflacionario, ya los va a poder restar, ya no tiene que rechazarse ninguna parte como no deducible. La parte que de pronto se va a tener que rechazar como no deducible de esos intereses pagados al banco es la que le calcule el artículo 118 raya 1 del Estatuto Tributario, que habla de la subcapitalización, y ese también fue modificado con el artículo 55 de la Ley 1943. Entonces tengan presente eso para la planeación tributaria de años grabables 2019 y siguientes, de personas naturales que se queden en el régimen ordinario. Toda esta película es para los que se queden en el régimen ordinario a partir del 2019 y siguientes, porque si se pasan para el régimen simple, allá no importa, allá ese es el ingreso bruto y listo, eso tienes otra depuración. El régimen simple va a ser la gran novedad a partir del 2019, e incluso ya tengo preparado unos documentos especiales para exponerlos en las conferencias de febrero. Estoy dándose incluso tiempito a ver si en este mes de enero sale, aunque sea una circular aclaratoria de la DIAN de los vacíos de la ley,
y algún proyecto de decreto que nos aclare bastantes cosas. ¿Listo?